Unidad 06. Cargas por ventilación e infiltración. En esta unidad veremos qué son las cargas por ventilación e infiltración y seguidamente daremos un procedimiento de cálculo para calcularlas. En primer lugar, podemos decir que ambas cargas son debidas al intercambio de aire que existe entre el interior y el exterior del edificio. Las cargas por ventilación se producen cuando el aire entra al edificio por cualquiera de sus aberturas, ya sean ventanas o sean conductos de ventilación. Las cargas por infiltración, sin embargo, se producen incluso cuando las ventanas o las aberturas están cerradas. Los edificios no son completamente estancos, por lo tanto, aunque cerremos las ventanas, debido a la presión que el viento ejerce en el exterior del edificio, existe una pequeña cantidad de aire que se cuela por las rendijas de puertas, ventanas y elementos constructivos. En primer lugar, podemos decir que la ventilación en un edificio es necesaria por varias razones. En primer lugar, porque los seres vivos que están dentro de ellos necesitan, para vivir, una cantidad determinada de aire. En segundo lugar, el aire en el interior de un edificio tiene que mantener unas condiciones aceptables de pureza y calidad. Esto tiene que ver con eliminar olores extraños o molestos o limitar el contenido de gases nocivos. Principalmente hablamos del CO2, aunque también puede haber otros debido a sustancias químicas. Definimos la ventilación como el proceso de renovación de aire en los locales. El objetivo es asegurar las condiciones de pureza, calidad y salubridad. Dentro de la ventilación distinguimos dos tipos, la natural y la mecánica. La natural se produce por el simple hecho del intercambio de aire entre el edificio y el exterior, por ejemplo cuando abrimos las ventanas, y si hablamos de ventilación mecánica, implicamos ya el uso de equipos que consumen energía, como por ejemplo ventiladores. Veamos primero la ventilación natural. Este tipo de ventilación no está contemplada en el REACH ni en ningún reglamento vigente, sin embargo, es útil que tengan algunas nociones de ventilación natural en edificios. Esta ventilación depende de tres variables principales: la orientación del edificio respecto de los vientos que hay en la zona, la posición que tenga el edificio respecto de los obstáculos que estén alrededor, por ejemplo, árboles, muros u otros edificios, y también la distribución en el interior del edificio. El cálculo de esta ventilación es bastante complejo, pero sin embargo podemos dar algunas reglas generales para favorecer la ventilación natural en el edificio. Dentro de la ventilación natural existen tres tipos principales: la cruzada, la convectiva y la nocturna por alta masa térmica. La ventilación cruzada se produce cuando el aire ejerce presión sobre uno de los lados del edificio y se produce en el otro lado lo que se denomina una subpresión. Resultado de esta diferencia de presiones, el aire circula entre un lado y el otro del edificio. El efecto beneficioso de esta ventilación es que puede llegar a reducir la temperatura en el interior hasta 2 grados. Estas son algunas de las configuraciones típicas que favorecen la ventilación natural en un edificio. En dos fachadas que estén enfrentadas hay que situar ventanas a ambos lados. Normalmente se establece una regla de cálculo general que dice que la distancia entre ambas ventanas debe ser como máximo 5 veces la altura de piso sin exceder los 15 metros. Si hacemos edificio con fachadas paralelas y esta configuración, lograremos una buena ventilación cruzada. El cálculo se puede hacer con fórmulas orientativas como la que ven aquí. La ventilación convectiva es el segundo tipo. Su principio físico es un poco diferente, ya que se debe a la diferencia de temperaturas y por ende densidades que se produce en el interior de un edificio cuando el aire se calienta y sube hacia arriba. Lo pueden observar en el esquema que se observa en la diapositiva. El aire que entra se calienta por efecto de las cargas internas
y mediante un conducto de evacuación sale hacia arriba. El espacio que deja ese aire caliente en el interior del edificio es un vacío que tiene que ser rellenado con aire que entra por las ventanas del edificio, siguiendo este esquema. Y esto favorece la circulación del aire en el interior del edificio. La ventilación convectiva depende mucho de la configuración del edificio. Para ello tenemos que definir lo que se denomina el nivel de presión. El nivel de presión es una línea imaginaria que se sitúa en el corte de un edificio. Bajo la línea de presión, el aire exterior entra y sobre la línea de presión, el aire exterior sale. Dependiendo de la configuración del edificio, esta línea se mueve hacia arriba o hacia abajo. No explicaremos más en profundidad este concepto, pero conviene que por lo menos lo conozcan para conocer la mecánica de la ventilación convectiva. Algunas configuraciones muy sencillas, por ejemplo, en un edificio que no tenga ventanas, si vemos el corte, el nivel de presión estará a la mitad. Si tiene una sola ventana, el nivel de presión estará en la línea media de la ventana. Si la ventana sube hacia arriba, el nivel de presión se moverá con ella. Igualmente, si situamos dos ventanas, una en la parte baja de la estancia y una en la parte alta de la estancia, el nivel de presión estará en el punto medio entre las dos ventanas. Igualmente, aquí se proporcionan algunos gráficos orientativos para calcular la ventilación convectiva en un edificio. La tercera estrategia de ventilación natural se denomina ventilación nocturna de alta masa térmica. Esta estrategia se usa en climas donde entre el día y la noche hay una diferencia térmica muy grande. Por ejemplo, en Chile se puede usar en las zonas secas y desérticas, básicamente en el norte del país. Esta estrategia funciona de la siguiente manera. Durante el día, la radiación solar es muy fuerte, pero los muros pesados del edificio acumulan el calor y el edificio, estando cerrado, repele el calor y evita que entre dentro. Cuando durante la noche las temperaturas bajan bruscamente, se abren las ventanas de manera que el aire fresco entra y enfría el edificio. Al día siguiente, cuando vuelva a salir el sol, se vuelven a cerrar las ventanas y el edificio queda aislado de la oscilación térmica en el exterior. Terminada la ventilación natural, pasamos a la ventilación mecánica. Este tipo de ventilación está regulada por el REACH. Se diferencia de la ventilación natural en que evidentemente no funciona por mecanismos naturales, necesita conductos y elementos de impulsión como ventiladores para que fluya el aire dentro del edificio. Es importante recordar que ventilación mecánica no es igual a climatización. Nosotros podemos tener una habitación ventilada mecánicamente sin necesidad de climatizarla. Con tener unos ductos de entrada o de salida y un ventilador, simplemente estamos introduciendo aire en la habitación, aunque no modificamos su aire, su temperatura y su humedad relativa. Igualmente podemos tener ventilación mecánica que simplemente haga una extracción del aire del edificio. Para introducir aire en el edificio, esa tarea se la encomendamos a las ventanas. Una vez vistos los dos tipos principales de ventilación, vamos a ver cómo se calcula la tasa de ventilación. Aquí tienen todas las normativas que deben de consultar para el cálculo de la tasa de ventilación. Según la tasa de ventilación que tengamos en un edificio, podemos tener diferentes tipos de calidad de aire. La instrucción técnica que ven aquí establece una serie de clasificaciones con 4 puntos para los distintos tipos de calidad de aire. En nuestros edificios, normalmente, los usos que vamos a manejar, vamos a estar en calidad de aire tipo IDA 2. Para calcular la tasa de ventilación de los edificios,
tenemos, según la instrucción técnica que ven en la diapositiva, 5 métodos principales. En este curso vamos a usar el método A de aire exterior por persona y el método D de caudal de aire por unidad de superficie. Los otros 3 métodos los mencionaremos para que sepan que existen, pero no los usaremos. El método A simplemente establece una cantidad mínima de aire por ocupante en función de la calidad de aire que queramos tener en el edificio. Para edificios con los usos que normalmente trataremos, es decir, IDA 2, necesitamos 12,5 decímetros cúbicos por segundo por ocupante. Otro método de cálculo de la renovación del aire, la tasa de ventilación, es por decipols. Este método se emplea para estancias en los que el aire tiene malos olores. El tercer método es por concentración de CO2 en los locales. Este método se emplea en locales que pueden tener una alta producción de contaminantes, por ejemplo, en un estacionamiento de vehículos. Este es el otro método que usaremos, que calcula los decímetros cúbicos de aire necesarios según los metros cuadrados que tenga la estancia o el edificio que consideramos. Pero es importante mencionar que este método de cálculo normalmente se usa para espacios que no están dedicados a la ocupación humana permanente. Finalmente, el otro método que nos queda es el de dilución. Este es un método muy especial porque se emplea en estancias muy particulares en las que existen productos químicos nocivos. Yendo al procedimiento de cálculo de las tasas de ventilación, deben de consultar las tablas que ven ahí para el TDRE en su parte 2. Para cada uso deben calcular la tasa de ventilación por persona y por aire exterior. De las dos cifras que tengan, debes de escoger la más desfavorable para estar del lado de la seguridad. Aquí ven, según el uso del edificio, las distintas tasas de ventilación que pueden tener. Y como recordatorio, recuerden que en la OHUC tienen los niveles de ocupación de los edificios según su uso. Una vez calculado el número de ocupantes del edificio, pueden calcular la tasa de ventilación por persona. Para calcularla según los metros cuadrados del edificio, solo tienen que usar la superficie en metros cuadrados de la estancia del edificio. Finalmente, veremos las cargas por infiltración. Como hemos dicho, el aire se cuela en las viviendas por muchas rendijas, que son de ventanas, elementos constructivos y puertas. Para este cálculo deben de irse al TDRE, a la guía técnica 6, las tablas 8 y 9, y deben de proceder de la siguiente manera. En primer lugar, se van a la zona térmica en la cual está situada en su edificio. Y, según esa zona térmica, podrán ver la clase de ventana que pueden poner en su edificio. En segundo lugar, según la clase de ventana, tendrán el caudal máximo de aire que puede entrar en el edificio por metro cuadrado de ventana o por longitud de junta. Normalmente, y para que les sea más fácil, deben calcularlo por metro cuadrado de ventana. Luego multiplican esta tasa de ventilación por los metros cuadrados de ventana que tengan en su estancia o en su edificio y obtendrán las cargas de aire por infiltración. Una vez que tenemos la cantidad de aire que entra y sale en el edificio por ventilación y por infiltración, lo que tenemos es un volumen de aire. Una vez que tenemos ese volumen de aire, tenemos que calcular qué carga aporta al edificio ese volumen de aire. Esta carga puede ser sensible, que se calcula con esta fórmula, o latente, que se calcula con esta otra fórmula.